Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar la última parte ya de los videos que venimos realizando del mini taller Visual Folk Pro nivel básico. Ahora vamos a trabajar el tema de reportes. Cómo podemos diseñar esta parte de reportes dentro de Visual Folk Pro y emplearlo justamente con los datos que se vienen manejando dentro de las tablas de Visual Folk Pro. Para esto vamos a abrir justamente el Visual Folk Pro nuevamente. Y vamos a emplear justo una información que nosotros necesitamos, ¿correcto? Tenemos la parte de datos. Esta información de igual forma la podemos adquirir dentro del reporte. Vamos a cerrar esto mientras. Vamos a guardar los cambios. Vamos a revisar, vamos a cerrar esta parte también. Que nos encontremos sin ninguna tabla abierta. Vamos a entrar a la parte de informes para crear el reporte, ¿correcto? Informes, nuevo informe. Y vamos a emplear justamente esta parte de acá. Justamente aquí ya estamos en el diseñador de creador de informes para poder trabajarlo ya dentro de Visual Folk Pro. Nosotros vamos a activar una opción, por ejemplo, en ver, vamos a activar líneas de grid para poder tener una información más a detalle de las posiciones de cada uno de los objetos que comencemos a trabajar. ¿Correcto? En este caso ya yo tengo visualizado las herramientas con las cuales se trabaja un reporte, pero de igual forma ustedes pueden ubicarlo acá. Ver, justamente barra de herramientas, controles de informe, ¿correcto? Y eso hace referencia, aquí se ha ocultado porque lo he desactivado. Le digo nuevamente mostrar y se aparece. Justamente es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar, como una parte de inicio justamente de todo el desarrollo y diseño de estos reportes. Para esto nosotros vamos a primeramente ver las bandas que nos está proporcionando, la banda que dice encabezado de página, el detalle y el pie de página. Justamente esta parte es la que va a ir al iniciar, al inicio de una hoja o de todas las hojas, de acuerdo que nuestro reporte tenga varias hojas, porque justamente esa es una de las cualidades que ofrece el tema de crear reportes entre Visual Folk Pro, que se pueden crear varias hojas de acuerdo a la cantidad de información que se tenga por mostrar. Acá nosotros podemos agregar un encabezado que esto se puede estar visualizando en todas las hojas de la cual va a salir nuestro reporte, el contenido con la cual justamente se basa nuestro reporte, el contenido de toda la información que se necesita muestrear, que es una información tipo detalle, y el encabezado de página que irá mostrándose en cada una de las páginas en la cual se muestra nuestro informe, ¿correcto? Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es, vamos a agregar un título con una etiqueta, justo acá la tenemos, le ponemos aquí un clip. Es algo similar a un título, pero en realidad todavía no es el título en sí. Hay una banda adicional que se le permite agregar un título, pero todavía no lo vamos a tocar. Vamos a ponerle algo referencial del encabezado de página con respecto a la información que se va a mostrar. ¿Correcto? Vamos a ponerle reporte de país. Por ejemplo, vamos a tomar justamente la información que tenemos dentro de la tabla país para mostrarle dentro de un reporte. Una vez que hemos agregado el primer aquí un clic para seleccionar los objetos, ¿correcto? Esto nos va a permitir seleccionar los objetos. Pero antes de continuar y avanzar con el tema del desarrollo y el diseño de este informe y reporte, lo primero que tenemos que considerar es que durante todo el tema de creación de archivos, lo que primero que tenemos que asegurarnos es guardar esa información o ese archivo. Para esto nosotros vamos a darle guardar aquí y vamos a ubicarlo dentro de la carpeta que ya veníamos desarrollando en el disco C, en la carpeta agenda, y vamos a crear una pequeña carpetita que diga informes, por decirlo así. ¿Correcto? Informes. Y dentro de esa carpeta informes vamos a crear nuestro primer informe. Vamos a poner el informe 1 nada más. Le damos guardar. Y ya podemos trabajar tranquilamente. Que cada vez que nosotros avancemos, le damos en el disco guardar y se van a guardar los cambios ya en el archivo, porque ya se encuentran guardados físicamente dentro de nuestro computador. ¿Correcto? Entonces vamos a ubicar esto un poquito más.
Esto nos permite dar una vista preliminar de lo que ya se viene avanzando con el tema del informe. Por ejemplo, vista preliminar, y nos pide como sugerencia que debe tener un contenido con respecto al tema de detalle, si no, no se va a mostrar. Correcto, le damos cancelar y justamente vamos a entrar a la parte de informe. En el diseñador le vamos a dar clic derecho y también maneja un entorno de datos, así como nosotros lo hemos visto en el desarrollo del formulario. También los reportes manejan un entorno de datos. Acá lo tenemos, le damos a agregar o damos clic en entorno de datos y vamos a agregar justamente la tabla con la cual queremos trabajar. Agregar, agregamos TV País, correcto, le hemos agregado, cerramos y ya la tenemos listo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta información? Justamente en el detalle, justamente para que nuestro reporte se visualice de vista preliminar, mínimo necesita una información dentro de detalle para poder mostrarse, ¿correcto? Eso no está sucediendo nada porque necesita una información para mostrarse. Entonces lo que nosotros ya hemos hecho primeramente es agregar dentro del entorno de datos del informe, agregar una tabla, que es la que veníamos ya trabajando durante todo el mini taller de Visual Pro nivel básico. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con esta información y mostrarla en detalle. ¿Correcto? ¿Y cómo le agregamos eso? Uno de los objetos que utiliza el diseñador para poder agregar datos de una tabla en un informe es esta parte de acá que indica campo, que es parecido, tiene parecido el icono de una caja de texto, pero en realidad es como una variable que va a ser el muestreo de información acá. Le damos un clic aquí, le damos clic aquí y le damos clic en la banda, dentro de la banda detalle, por ejemplo, y se nos pone un pequeño objeto todavía transparente. Y dentro de general nos aparece expresión, ¿correcto? Si todavía no sabemos no tenemos claro cómo en realidad se funciona todo esto, nos vamos a la parte donde está un botoncito con 3 puntos, le damos un clic y nos debe aparecer un generador de expresiones, justamente el que tenemos. Entonces, bueno, acá todavía no nos aparece nada. ¿Cómo en realidad debemos trabajar todo esto con respecto a la información que queremos mostrar? Vamos a hacer lo siguiente. Acá deberíamos aparecer en una tabla que esté en uso. Ok, hasta el momento nosotros hemos agregado la tabla al entorno de datos, pero no lo hemos puesto en uso. Entonces, cuando lo pongamos en uso, se va a estar mostrando dentro de este generador de expresiones. Por el momento no se muestra. Y vamos a cancelar y vamos a hacer que se visualice. ¿Cómo hacemos eso? Cancelamos esto, se borra, no se queda creado, se borra porque no ha grabado los cambios. Entonces entramos en entorno de datos, sabemos que ya tenemos la tabla TV País, pero falta ponerla en uso. Le vamos a examinar, correcto, y hasta aquí ya nosotros le hemos puesto en uso, cerramos nuestro mientras, lo vamos a cerrar y repetimos nuevamente el paso de agregar un campo. Un clic y nos vamos a la parte dentro de detalle, correcto, nos vamos a expresión nuevamente, el botoncito con 3 puntos, le damos un clic y ahora podemos observar que ya tenemos la tabla TV País, ¿correcto? Es una de las formas como nosotros podemos hacer un muestreo de información que corresponden a una tabla que se muestra dentro del reporte. Por ejemplo, solo vamos a agregar código país. ¿Y cómo lo agregamos? Le damos doble clic y esto se agregó acá en la expresión, ¿correcto? Podemos utilizar diferentes funciones, tanto de cadena, matemático, fecha o lógico, dentro de una expresión. Pero por el momento todavía no lo vamos a tocar. Eso lo vamos a ver más adelante ya en el mini taller de Visual Pro nivel intermedio. Todo el trabajo de esta parte. En realidad vamos a trabajar bastante opciones sencillas que nos ayuden a comprender cómo funciona todo esto. Y ya en el mini taller de intermedio vamos a poder ver todo el desempeño. Vamos a trabajar a un ritmo un poquito más acelerado, ejemplos más claros de cómo funciona cada uno de ellos. Por el momento lo vamos a dejar así, ¿correcto? Sin ningún tema de función adicional, ¿correcto? Le damos a aceptar. Damos a aceptar nuevamente en OK. Y correcto, se nos está apareciendo un objeto, como les mencioné. Ese es uno de los objetos, lo guardamos. Y ahora damos de nuevo vista preliminar, a ver si en realidad nos deja mostrar, nos da la muestra preliminar del reporte. A ver. Correcto, ahora sí nos está mostrando, ¿ves?
Ahora sí nos está mostrando cómo quedaría nuestro reporte, pero en realidad solo está agregado un solo campo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es agregar el resto de campos. Vamos a darle otro clic más acá y le repetimos el clic aquí, correcto, y vamos a expresión. Si todavía no dominamos esto, como les digo, no dominamos el ya definir los datos aquí, vamos a expresión nuevamente acá, le damos un clic aquí y ahora seleccionamos descripción, correcto, seleccionamos descripción, le damos a aceptar, le damos ok. Bueno, aquí nos apareció muy grande la expresión, vamos a el objeto, vamos a tratar de achicarlo, correcto, vamos a tratar de achicarlo, eso lo podemos manejar tranquilamente. Correcto, lo tenemos así. Guardamos los cambios, le damos vista preliminar nuevamente para ver hasta dónde vamos avanzando. Correcto, ya nos está mostrando el resto de información. ¿Ves? Es bastante sencillo. Vamos a cerrar nuevamente y vamos a agregar el siguiente objeto, porque en realidad debemos mostrar toda la información. Damos clic, ahora mostramos la fecha de creación, doble clic. Ok. Vamos a ponerlo en el mismo orden, correcto. Guardamos y vamos viendo que se va agregando la información de forma correcta. No es complicado. Vamos a agregar el otro, expresión, el campo estado, y vamos a ver, guardar los cambios, visualizamos y vemos que ya tenemos toda la información necesaria, correcto. Nos falta un poco de diseño, pero ya está ahí el tema del reporte acabado. Entonces no es complicado, es sencillo. Una vez que nosotros activamos la opción preliminar, tenemos la opción de imprimir. Lo podemos imprimir desde acá, no hay ningún problema. ¿Cómo llamamos esto? Le vamos a guardar. La forma como se llaman los reportes, justamente lo tenemos acá. Por ejemplo, una de las formas de ver el código, cómo llamas un reporte. Seleccionas el reporte, informe 1, y le das vista preliminar, correcto. Se muestra así la información y ya aparece el código con el cual tú puedes llamar un reporte, correcto. Yo simplemente presiono enter aquí y el reporte ya se muestra en vista previa, correcto. No entra a la parte de diseño, sino directamente muestra lo que ya se ha trabajado hasta el momento, correcto. Esta es una de las formas como nosotros podemos llamar report for la ruta donde se encuentra el informe. Le decimos preview, que en realidad esto vamos a verlo acá, report, justamente lo que hemos trabajado, correcto, for. Acá lo tenemos, report comando. Y en realidad esta es la sintaxis de cómo dice: muestra e imprime un informe bajo el control de un archivo de definición de informe creado. Con este comando nosotros podemos definir si es que el reporte que hemos venido trabajando en el diseño se va a mostrar de vista previa, o le podemos cambiar, por ejemplo, decirle to printer, correcto, y se estaría yendo a una impresión. En realidad no lo va a visualizar, se va a ir a un tema de impresión. Por ejemplo, yo estoy trabajando con una impresora virtual PDF. En realidad ya está listo para imprimirlo, pero en la impresora Drive PDF. Vamos a darle guardar para que ustedes vean cómo quedaría de forma impresa. Simplemente lo que está haciendo ahorita aquí es convertir en un archivo PDF, pero lo mismo haría en una impresión, ¿correcto? Vamos a esperar un momento. Correcto. Esto sería modo de archivo, ¿correcto? Vamos a cerrarlo. Yo debo tenerlo en mi escritorio. Correcto. Así quedaría en un tema de impresión. Bastante sencillo. En realidad, como les dije, esa es una de las opciones cuando ya queremos darle salida a la información que se muestra en una tabla. Esa es una de las formas, hacer el reporte sencillo. En realidad existen más opciones que se van a poder ir viendo conforme vayamos avanzando. Existen más opciones, no es la única forma, pero estamos trabajando de la manera más sencilla para que ustedes comprendan cómo funciona todo ello. Otra de las opciones, y mucho embarca el tema de diseño, más que todo porque el reporte es el resultado final de la información que se ha venido trabajando dentro de las tablas, y por consiguiente la información se debe mostrar de la mejor manera. ¿Cómo podemos trabajar? Y es justamente de las opciones que provee un informe. Por ejemplo,
seleccionamos, si han desaparecido justamente la barra de controles con la cual se trabaja el informe, vamos a ver y la llamamos nuevamente, ¿correcto? A ver, diseñador de informes, y le decimos muéstrate nuevamente. Acá la tenemos. Le vamos a dar clic aquí. Existen dos formas nosotros como podemos retocar o darle mejora de diseño con respecto a los textos y al entorno que se debe mostrar un reporte. Por ejemplo, la primera forma es trabajarlo desde hacerle doble clic o clic derecho, propiedades, al objeto, en este caso a la descripción que le he puesto ahí, y nos vamos en estilo y tenemos la opción que todavía tiene el tipo de fuente, el tipo de letra, Curnew, tamaño de letra 10 y en negrita, correcto. Vamos a ampliar un poco más. Damos un clic en los botoncitos de acá y vamos a darle un pequeño recorrido por otro texto. Elegant, vamos a ver, normal, y vamos a decirle va a ser de 12, correcto. Ya aparece un poquito más grande, con mayor, más vistoso. Acá lo tenemos. También por aquí también podemos emplearle justamente, se activa nuevamente el font. Vamos a darle otro tipo de letra, vamos a ir buscando dentro de lo que ya tenemos, correcto, correcto. Aquí ya te parece más o menos cómo va a aparecer. Damos ok, ok, y ya tenemos una ligera forma. Otra forma de cómo nosotros podemos alinear esto cuando en realidad está un poco desalineado es seleccionarlo. Nos vamos a la parte de formato, alinear, y nos vamos a alinear o centrar horizontalmente, correcto, horizontalmente, y se centra, correcto. De forma sencilla vamos a agregarle, acá también tenemos para agregar líneas, pero un tema de diseño lo podemos acoplar acá, no hay ningún problema. Aquí lo añadimos, lo ponemos un poquito acá, guardamos los cambios, le damos vista preliminar y vamos a ver que ya se va ajustando poco a poco el diseño. Por ejemplo, podemos cambiar este tipo de línea, lo podemos seleccionar, irnos a la parte de formato y nos vamos donde dice borde y le elegimos un poquito más de grosor, ¿correcto? Le di un poquito más de grosor, damos vista previa y vemos que ya tiene un poquito más de grosor. Otra de las opciones que también podemos ver, por ejemplo, seleccionamos esta parte de acá, nos vamos donde dice formato y escogemos el tema de color de primer plano, ¿correcto? Y elegimos el color de la letra. Por ejemplo, vamos a poner un azul para que sea un poquito más llamativo lo que estamos haciendo. Color, y se agregó azul, ¿ves? En realidad el informe tiene un montón de opciones que nos permiten darle una mejor presentación. Poco a poco vamos mejorando. Eh, igual forma también podemos a la línea, también podemos asignarle color. Vamos a formato, seleccionamos primeramente siempre el objeto. Lo hemos seleccionado, formato, color de primer plano y le definimos el mismo color, ¿correcto? Entonces es una de las formas como se puede trabajar el tema de diseño. Justamente lo vamos viendo. Vamos a centrar un poquito más la información, esta información. ¿Cómo lo centramos? La seleccionamos todo, justamente desplazamos de manera fácil, clic sostenido, el izquierdo y soltamos. Y ya hemos seleccionado todo, formato, alinear y le decimos centrar horizontalmente. Y lo hace, ¿ves? De manera sencilla podemos trabajar con todas estas herramientas, pero vemos que hay cierto distanciamiento entre uno y objeto y otro. Vamos a reducir esto. Correcto, vamos a acercar un poco más esta información. Guardamos. Correcto, ya más o menos, pero nos falta un tema de descripción que identifique la información que se está mostrando en cada columna, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, bajamos un poquito y acá vamos a añadirle pequeñas etiquetas, por ejemplo, que diga código, código,
Añadimos una segunda etiqueta que diga descripción. Correcto. Añadimos una tercera etiqueta que diga fecha crea. Y añadimos otra siguiente etiqueta que diga estado. ¿Correcto? Entonces, doble clic para modificar el texto. Fecha. Correcto. Vamos a darle mostrar. Pero le falta un poquito más de diferenciación con respecto al contenido. Vamos a ponerlo en negrita. Seleccionamos todo con Shift y los clics. Vamos a seleccionarlo todos. Y nos vamos a ir a formato fuente. Y le vamos a decir todo negrita de un tamaño más grande. 12. Correcto. Vamos a ver cómo se muestra. Ya por ahí va el tema del resultado. Vamos a ubicar un poquito más la información que se enganche a las posiciones que tienen. Ya la información lo tenemos un poquito más clara. Otras opciones que podemos hacer, vamos a tratar de reducir el espacio. Si ustedes observan, hay mucho espacio entre un contenido y otro, ¿correcto? Con respecto al detalle. Y este mucho es por este tema. Tenemos que apegarlo un poquito más a las bandas. Y una vez que lo pegamos, subimos esto un poquito más. Y ya el espacio es menos, ¿correcto? Este es el espacio del detalle. Vemos que ya se ha mejorado. En realidad esa es una de las opciones que podemos aprovechar. Pero podemos darle un poquito más de diseño. Vamos a utilizar, por ejemplo, acá hay para hacer un cuadro, un rectángulo. Lo hacemos así, dibujamos la figura. Vamos a hacer esta parte de acá. Correcto. Correcto, ya lo tenemos de esa forma. Vamos a añadirlo, vamos a guardar. A ver cómo se va acomodando. Va por ahí el tema del diseño. Vamos. Es más que todo un tema de creatividad. Esto de aquí es bastante creatividad, más que todo el que va desarrollando con respecto al diseño. Se va ajustando justamente esto. Podemos apreciar que ya va tomando un diseño un poquito más especial con respecto al trabajo. Ahora vamos a añadirle una pequeña opción que nos ayude a tener más claro esta parte de acá. Por ejemplo, acá podemos poner un título al final que diga total de registros, ¿correcto? Para saber el total de registros, ¿correcto? Lo vamos a guardar, visualizar y al final sale el total de registros, porque dice al final ese encabezado de cada página. Entonces en esta donde dice total de registros vamos a añadirle un pequeño campo que diga que lleve el control de todos los registros. ¿Cómo hacemos eso? Hay una de las opciones dentro, y lo podemos hacer con Recon, no hay ningún problema. Recon justamente, vamos a ver, Recon dice que devuelve el número de registros de la tabla actual o especificada, ¿correcto? Podemos trabajarlo con eso, pero también podemos trabajarlo con esta de acá, Itali. Contiene el número de registros procesados por el comando de la tabla ejecutado más reciente. También nos devolvería un resultado similar. Vamos a utilizar el Itali en este momento, ya que esta es una propiedad que viene con el reporte. Vamos a ver que lo tenemos a la mano. Le digo clic aquí nada más, aceptar, aceptar y vamos a guardar. Visualizamos. Por el momento no dice se ha dado registro, y justamente por lo que no tengo seleccionada la tabla. Entonces no se ajusta a lo que nosotros queremos. Seleccionamos nuevamente el campo, le damos doble clic o le damos clic derecho propiedades, correcto, y vamos a entrar a la expresión, generador de expresión, y lo borramos. Y preferencia entonces vamos a trabajarlo con Recon, correcto, y dentro de Recon vamos a poner TV país. Con esto nosotros vamos a obtener el resultado, la cantidad de registros que necesitamos que se muestre. Correcto.
Entonces con eso ya lo habríamos solucionado. De igual forma, como les dije, al final de este mini taller yo voy a estar compartiendo también este pequeño proyecto que hemos venido avanzando durante todo este proceso de video tutoriales con respecto al Visual Folk Pro nivel básico, para que ustedes puedan hacerle una revisión más al detalle de todo lo que hemos avanzado. Correcto, hasta aquí ya nosotros lo tenemos. Es una de las maneras como nosotros definimos el reporte. ¿Cómo podemos acoplarlo esto a una funcionalidad de un botón dentro de Visual Folk Pro? Por ejemplo, ya lo tenemos casi listo, nosotros vamos a cerrar. Y como yo le dije, acá nosotros teníamos la información para sacarlo de vista previa a un reporte, ¿correcto? Lo vamos a copiar y vamos a regresar al formulario que veníamos trabajando. Por ejemplo, justo el formulario que hemos venido diseñando, modificar y vamos a agregar un reporte. Por ejemplo, vamos a achicar esta parte de acá, correcto, y los botones vamos a correrlo un poquito, porque lo que nosotros necesitamos añadir aquí, justamente acá creo que lo vamos a añadir. Este es el primer proceso de buscar de una forma, el otro es otro buscar, tanto que nosotros empleamos diferentes opciones de búsqueda, tanto por localizar o como filtro, correcto. Entonces esto vamos a moverlo a un solo lado, porque vamos a agregar un botón que se llame eliminar, correcto. Ya lo dejamos así, y acá vamos a crearle un pequeño botón que signifique el tema de mostrarlo ya en reporte, correcto. Clic derecho, propiedades, le cambiamos el caption, le ponemos reporte, y dentro del clip borramos todo lo que habíamos venido trabajando, porque va a ser otro tipo de proceso, correcto. Este va a ser el command 8, ya lo tenemos listo. Entonces lo que va a hacer es, por ejemplo, cuando yo tenga toda la información aquí, le dé a reporte, me debe mostrar el reporte en sí. ¿Cómo lo hacemos de manera sencilla? Lo hacemos de esta forma. Pegamos el código que hemos copiado en este caso se borró nuevamente, vamos a copiarlo nuevamente, donde dice preview, copiamos el report form y se lo pegamos acá. Report form, indicamos la ruta del reporte y le indicamos el argumento previo, porque en realidad necesitamos que se muestre como vista previa y después tomemos recién decisión de si deseamos imprimir o no. O si queremos mandarlo directo a la impresora, cambiamos esta opción por lo de tu printer, para que vaya directo a la impresora predeterminada que tenemos dentro del equipo y se vaya la impresión directa a ella, correcto. Pero momentáneamente queremos que se visualice nada más. Vamos a cerrar, guardarlo, vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Guardamos y, por ejemplo, le digo reporte y se muestra, correcto. Es una forma sencilla como nosotros podemos mostrar los reportes. Es una de las formas como podemos trabajar. Justamente podemos continuar con el trabajo que veníamos haciendo. Por ejemplo, seguimos trabajando esta parte, filtro, correcto, limpio toda la información, continúo con el resto de procesos que tengo. De igual forma puedo seguir mostrando mi reporte conforme vaya agregando información. Acá estamos hasta el PSP12, vamos a agregar una información, por ejemplo el P13. Vamos a que en los países nos falta y vamos a agregar un país, justamente este país de Estados Unidos. Le damos guardar, la información ya se está mostrando aquí, y esto de información debe saltar al momento como actualizar el reporte, y debería también mostrarse esta información. Vamos a darle reporte y la información también se muestra, ¿ves? Es una de las formas sencillas como nosotros podemos trabajar el tema de reporte. Espero que les haya gustado. Ya vamos a cerrar con un último video que nos falta la explicación básicamente de los seteadores, que justamente que nosotros debemos tener en cuenta para que en realidad todo el proceso nos funcione de manera clara y transparente con respecto a cómo funciona Visual Folk Pro con todo el tratamiento de información, el tratamiento de objetos. Hay que considerar también los seteadores, cómo nosotros debemos inicializarlos o tenerlos configurados para que en realidad no nos suceda ningún problema que afecte a nuestro proceso. Espero que les haya gustado el video, ya nos vemos en un siguiente video.
tener claro que ya vamos a abrir el módulo intermedio también de Visual Force Pro y vamos a tener un aprendizaje más claro con respecto a conjunto de formularios, el tema de desarrollo de clases visuales, el tema de desarrollo de clases custom. Vamos a desarrollar más métodos, más funcionalidades con el tema de, vamos a trabajar con grillas y otros objetos más como el paint frame también. Y vamos a ver varias facilidades con respecto al trabajo y vamos a depurar un montón de código y con varios tipos de objetos que vamos a ir trabajando y vamos a poder realizar un mejor proceso. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.